señor Osvaldo Canziani, climatólogo, meteorólogo argentino, copremiado en 2007 por participar en el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Marcelo Mazzeco lo saluda. ¿Cómo le va, Canziani? Doctor Salvador, ¿cómo están ustedes? Después de la tragedia prevista, lo que se llama un desastre anunciado y no controlado. Sí, porque ya hemos conversado con usted hace un par de meses sobre este tema. Exacto, sí. Del agua y de los deshielo, etcétera. ¿Cómo cree que puede continuar esto, Canziani? Empeorando, lamentablemente, porque el protocolo de Kioto, que se suponía iría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y producir unos 39 países, no llega a frenar esto porque surgen nuevas potencias emergentes que están emitiendo más que los ex grandes del mundo, Estados Unidos y Europa en general. O sea, si el efecto invernadero se debe básicamente al dióxido de carbono y otros gases que produce el hombre, como los hidrocarburos halogenados, los freones y los halones típicos, y otros gases más que se usan en la agricultura, como el óxido nitroso y demás, sucede que al aumentar esa cantidad, el rebote de la energía terrestre hacia el suelo nuevamente aumenta, y esto produce enormes cantidades de energía calórica en los océanos y en la tierra, que justifican esas grandes masas de humedad que hay, que aumentan las lluvias, como ocurrió en estos días en este sector. Seguramente. Ahora, nunca había pasado esto, ¿verdad? En La Plata. No, sí hubo casos. Pero no tanto. A mí me tocó ser miembro del grupo interdisciplinario que se creó en 1986 para hacer el estudio hidrológico de la zona de la Pampa deprimida, básicamente el plan hidrológico maestro de la provincia de Buenos Aires, que se publicó en el 87 y que no se implementó. Ahí hubo una serie de recomendaciones, como pasa siempre, se escriben las cosas y luego fenecen en un cajón. Inclusive no debe haber copias, porque paradójicamente siempre hay economía que hacer acá. No hay economía para los partidos de fútbol ni para otras cosas, pero hay economía para los trabajos científicos. Y entonces yo tengo mi copia acá, la tengo delante mío, la estoy usando ahora para otras cosas. Y evidentemente, al no pensar que inclusive Florentino Ameghino en 1882 escribió Inundaciones y Secas en la provincia de Buenos Aires y nadie le hizo caso, y después hubo gente que ha gastado dinero de su bolsillo para demostrar que esto iba a ocurrir, no lo hizo. Hubo tormentas, así las hubo. Yo recuerdo en 1947 hubo una ciclogénesis que hizo que el almirante Brown, el cruzado almirante Brown, se fuera contra el dique y se arruinara prácticamente por una tormenta violenta, y la tuvimos que estudiar porque estábamos con mis colegas argentinos en la Universidad de Londres. Se produjo un caso análogo al de estos días, una ciclogénesis violenta que ahora, como se produjo un huracán en el sur de Brasil, se van a hacer más comunes. Por eso el panel de cambio climático ha sacado unos trabajos, un informe especial sobre eventos extremos, con una cosa que ustedes conocen tanto como yo. El elemento tormenta, terremoto, sequía o lo que fuera, es un estímulo. Ese estímulo impacta sobre un receptor, que puede ser el ser humano, una planta o un cultivo. Eso determina, el efecto está determinado, mejor dicho, por la sensibilidad del sistema. Nosotros tenemos, por desgracia, y por lo que yo me he informado, gente viviendo en las vaguadas, en la zona de inundación de los arroyos. En este contexto, si yo tengo esa situación, el impacto va a ser mayor. Si yo vivo en las zonas altas, tendrá impacto menor. Pero el problema es que en estos momentos las precipitaciones son muy intensas y van a ser más intensas a medida que los océanos se calientan y ese calor evapora más agua. No es tan simple el proceso físico, pero la razón elemental es esa. Han ingresado al Océano Atlántico Sur enormes cantidades de calor. Y esto lo discutimos en La Plata en el año 2003 en un grupo de ingenieros hidráulicos analizando el problema de las tormentas ya en esa época. Los niveles de decisión, sean políticos o privados, pues los privados también tienen que ver en cuanto explotan los recursos naturales y demás, no han escuchado esto. Y lamentablemente debo confesar, con mi experiencia de 69 años, aunque parezca paradójico trabajar en esta área acá, en América Latina y en Europa,
está llevando a este desastre, que no es meramente el hecho actual, es el desastre que genera el cambio climático en la producción, en la productividad y en el dislocamiento de las zonas de cultivo. Ustedes saben que Francia tuvo que comprar tierras en Inglaterra para sembrar el Pinot Blanc, que es la uva con la cual se hace champagne, porque en Francia las condiciones ambientales ya no son buenas para... Me pregunto entonces, haciendo obras en la parte hidráulica, infraestructura, ¿se puede evitar? No le digo evitar, pero sino que sea menor el daño. Morigerar. El problema es este. Decía Niels Bohr, el físico atómico, lo que no se mide no se conoce. Yo ingresé a meteorología en 1944, siendo físico, después fui a estudiar en Inglaterra y me hice meteorólogo. Teníamos una red muy buena. Cuando hicimos el primer trabajo, usted quizás no recuerda, pero en 1983 la UNESCO hizo un seminario de ríos de grandes llanuras. Yo volví a Argentina y sacamos un trabajo en nuestro centro del CONICET sobre las grandes tormentas. Se produce el desastre de 1985, yo tengo registros de tormentas que llegaron hasta 700 milímetros en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y si además, como decíamos hace un ratito, estamos autorizando a la gente a ocupar zonas críticas, todos estos procesos se acumulan, interactúan y generan los desastres del caso. O sea, no se puede en el momento actual autorizar ocupar suelos si no hay un estudio previo de los riesgos que ocurren en esa zona. Y eso no se hace. Nosotros tenemos un estudio completo del uso de los suelos en Argentina y en la provincia de Buenos Aires tampoco, lógicamente. Consecuentemente, ya ayer hubo que haber empezado a hacer eso. Si no se hizo ayer hay que hacerlo hoy, y si no, mañana no se puede esperar más porque estas cosas van a seguir y se van a intensificar. Muy bien, licenciado Osvaldo Canciani, muchísimas gracias. Hasta luego.